Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trump. Tenemos un muy lindo programa. Bueno, lindo no estoy tan seguro que lo sea, pero tenemos un programa muy variado para compartir con todos ustedes, con informaciones de lo que está ocurriendo, especialmente en materia económica y deportiva, y también algo de política, obviamente, pero el mayor drama que vamos viendo en todos lados del mundo es la inflación. Aquello que prácticamente se da por descontado hasta hace 2 o 3 años, ahora es el principal tema de discusión. Les voy a dar algunas cifras, pero son realmente estremecedoras, y eso está variando los gastos de todos ustedes. Yo podría hablar en términos académicos, hablando de las expectativas de los consumidores, pero no. Lo voy a hablar en forma bien criolla. Usted hoy tiene menos plata para gastar en cosas que no son esenciales porque la está gastando para cosas que eran esenciales y son esenciales, y tiene menos plata para hacerlo porque el costo de esos bienes y servicios vale más. Punto, aparte, es así. Y mientras eso ocurre, no le vemos ninguna solución al tema, y es muy probable que el mundo termine en una recesión. Hoy estamos hablando de entrar en una etapa recesiva en Estados Unidos, también seguramente en Australia, en todos lados. Si Estados Unidos entra en recesión, todo el mundo va a entrar en recesión, Europa también. Porque el tema es el siguiente. Al subir tanto los precios, los mandatos de los bancos centrales es querer reducirlo. La única manera de reducirlo es que baje la demanda. La única manera de que baje la demanda es subiendo la tasa de interés para que el costo del capital sea más caro y usted gaste menos. ¿Y eso qué es lo que provoca? Una recesión. En otras épocas lo que el gobierno quería hacer era estimular la demanda para que usted gaste más y la economía siga subiendo. Ahora quieren hacer todo lo contrario. ¿Por qué? No es el precio únicamente de la guerra en Ucrania. Si le dicen eso, le están macaneando, eso es mentira. La guerra en Ucrania, que desatada por el criminal ruso, simplemente agravó algo que ya venía pasando desde el año pasado. Lo que estamos viviendo hoy por hoy es una directa consecuencia del desastre que provocó el manejo del COVID en el mundo, obligando a los gobiernos a decretar muchas veces muy pocos científicos confinamientos, que hicieron que para que la gente no se muera de hambre, porque le cerraban todos los lugares donde trabajaba, le dieran plata. Eso generó una enorme infusión de dinero en el mercado, y eso ha hecho que la gente se lo lanzara a gastar, compraran autos, sofás, departamentos, lo que venga, compraba, porque les llegaba plata sin trabajar, además, sin trabajar. En Australia los beneficios eran generosísimos, además, y sin ningún tipo de control. Yo conozco millonarios que recibieron 30.000, 25.000, 28.000 dólares del gobierno, sin necesitarlo, que tenían un patrimonio de 12 millones de dólares. Lo digo en serio. Es así. Bueno, eso es lo que estamos pagando el precio del desastre que nosotros estuvimos denunciando durante todo el periodo del COVID y que nos costó mucho dolor de cabeza, muchos emails de ustedes, por el tema del mal manejo que hicieron no solamente el gobierno de Morrison, que fue un desastre en tal sentido, que regaló plata sin ningún tipo de discernimiento, sino todos los demás gobiernos del mundo. Esa es la razón. La guerra en Ucrania simplemente agravó eso. Hizo que el precio de los productos alimenticios aumentara porque no pueden salir de los puertos de Odessa y demás. Y Ucrania y Rusia son el granero del mundo, pero representaban un tercio del mismo, un poco más, un poco menos. Usted fíjese, le voy a dar estas cifras, parecen increíbles. Estas son cifras de Estados Unidos. El CPI, o el tasa de inflación general en Estados Unidos, llegó en este momento al 8.6%. Pero eso es una parte nada más. El gas subió el 48%. El petróleo, un 106%. La carne, el pescado y el pollo, un 13%. La leche, el 16%. Los huevos, el 32%. El café, el 15%. Los autos usados, el 16%. Los pasajes de líneas aéreas, el 38%. ¿Y cuánto aumentó el salario real en ese plazo? No fue cero, sino menos 3%.
Eso en cuanto a lo que está pasando en Estados Unidos. Mira los números que le acabo de dar son casi argentinos. Digo, Argentina pues uno de los peores países afectados por la inflación en la historia de la humanidad, ¿no? Un desastre. Pero estos números que estoy dando son casi argentinos. En Australia, a marzo pasado, o sea, me dio recién un mes atrás, pues no tenemos las últimas cifras, ellos dicen que la inflación es 5.1, pero eso no se lo cree nadie. Dicen que la bebida, el alcohol y el tabaco aumentó el 2%. La ropa, dicen que bajó el 1.5%. Dicen que la vivienda subió el 6.7%, eso es anualizado. Los muebles y todo lo que necesita para la casa subió el 5%. Los gastos de salud subieron el 3.5%. Los gastos de transporte el 14%. Los gastos de comunicación casi el 1%. Eso es mentira, es mucho más. La educación el 4.7%. Y los servicios financieros como seguros y demás casi el 3%. Esas cifras en Australia están dibujadas, los costos es mucho mayor que eso. Y yo estoy seguro que si usted va al supermercado por allí, tiene que saber de lo que le estoy hablando. Mientras tanto, mientras esto ocurre, hay un grave problema, muy grave problema. Es que la gente no tiene plata para pagar la hipoteca. Habíamos denunciado al jefe del Reserve Bank, que para mí tendría que disculparse o renunciar, o las dos cosas, después de que le dijo a la gente en noviembre del año pasado le dijo a la gente que no iban a subir las tasas de interés hasta el 2024, cuando las acaba de subir un 0,75% este año y las va a subir por lo menos un 1%, 2% más. O sea, el que confió en ese tipo, yo nunca le tuve ninguna confianza, la claro, el que confió en ese tipo, hoy en día está casi en la lona, si no en la lona directamente, porque un préstamo de $1 millón hoy cuesta $625 más por mes de financiar, y hay muchos que tienen esos préstamos. Fíjese lo que vale la propiedad inmobiliaria en Australia y se da cuenta que no lo estoy maquineando, estoy diciendo la verdad. Tan preocupado está el gobierno que quieren cambiar y en New South Wales, por ejemplo, están considerando algo que se venía considerando desde el año pasado, que es abolir el impuesto a los ceros o el stamp duty y financiarlo y reemplazarlo por un impuesto a la tierra, como se dice land tax o property tax, que depende a qué nivel se lo cobren, puede ser más barato o más caro que el impuesto a los sellos. Se lo digo con toda honestidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos no hay no hay stamp duty, impuesto a los sellos, pero después le cobran el 1 y pico % del valor de la casa todos los años. O sea que en realidad, si bien uno no paga nada cuando compra una propiedad, en 4 años ya pagó lo mismo que el impuesto a los sellos, pero lo tiene que seguir pagando por el resto de su vida. Me entiendo lo que le digo. Entonces hay que ver si esto es bueno o malo. No lo sé todavía. Pero por lo menos es un incentivo para que la gente mueva su propiedad. Pero le aclaro que mientras esto ocurre, se estima que los precios de las casas van a bajar entre un 15 y 20% y ya la gran mayoría de las transacciones que se ponen de casas para remate no están, o sea, se están dejando vacantes. O sea que la gente no... O sea, cuando le ponen un precio de reserva a todo remate, uno no puede ir a comprarla por $5, tiene un precio de reserva. Lo que ocurre es que el precio de reserva no llega, es por debajo de eso y la casa no se vende. Y lo que se llama las auction clearances, o sea que cuando queda desierto, bueno, estamos hablando de que se viene una recesión a nivel inmobiliario. Y si se viene una recesión a nivel inmobiliario en países altamente endeudados con propiedades en Australia, se viene una recesión brutal. Casi la unanimidad de los Chief Financial Officers de las grandes empresas estadounidenses dicen que la recesión es inevitable, si es que ya no estamos en eso. Pero mientras eso ocurre, la buena noticia es que la economía está funcionando bien. La tasa de desempleo es bajísima hoy en día y la gente sigue consumiendo, pero claro, cada vez vale más y más y más las cosas y ahí viene el problema. Pero cuento, yo iba a comprar un auto. A fin de año necesitaba comprar un segundo auto. Y dije, no voy a esperar hasta fin de año porque me va a aumentar el precio. Cosa que yo jamás, ni en Australia, ni en Estados Unidos, ni en ningún país normal, si me hubiera ocurrido
por la cabeza. Digo, mejor lo compro ahora. Mejor lo compro ahora porque me va a subir el precio entre 6 y 7 meses. Y yo tengo esos reflejos porque nací en un país con una inflación prácticamente imparable de toda mi vida, que se llamaba la República Argentina, así se sigue llamando. Y usted fíjese que tengo los reflejos bien adiestrados. Pero la gente, los australianos, los estadounidenses, los neozelandeses, los ingleses no tienen entrenamiento para eso, no saben lo que es una inflación brutal. Y entonces la inflación se perpetúa con un círculo vicioso cuando uno empieza a comprar a futuro porque sabe que va a aumentar los precios. Si usted creció en la Argentina, en Uruguay o en países con alta inflación en algún momento dado, usted sabía que ni bien cobraba el sueldo, usted se iba al supermercado y compraba los víveres para todo el mes, porque sabía que se iba a las 3 semanas, el sueldo no le iba a alcanzar porque iba a aumentar los precios durante ese periodo. Bueno, algo parecido, no tan dramático, pero está ocurriendo en las economías principales. Estamos en un mal momento y como la guerra en Ucrania no tiene ningún viso de finalización, eso cambiaría los mercados. Los mercados bursátiles han caído verticalmente, la última semana ha sido desastrosa. Ha caído en 10 de las últimas 11 semanas, en una crisis bursátil brutal, que también afecta el consumo, porque la gente que tiene dinero en la bolsa tiene menos plata de la que tenía antes y quiere gastar menos. O sea que estamos en una situación pésima y además con gobiernos de izquierda, entre comillas, que están apareciendo por todos lados. Estados Unidos tiene un gobierno de centro-izquierda. Estados Unidos era, por ejemplo, era autosuficiente en materia de petróleo hasta hace un año con Trump. Desde que se fue Trump ya no lo es más porque sacaron los permisos de exploración y no hay tanto petróleo como había antes, que es un acto casi de locura. Están obsesionados, no tanto como en Australia, pero están obsesionados también por parte del cambio climático. Y la respuesta les va a llegar a las elecciones de noviembre, donde los republicanos, a pesar de estar liderados por una persona altamente controversial como Donald Trump, que para mí no debería presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales, pero quizás lo haga, no depende de mí, claramente, van a ganar la mayoría de la Cámara de Representantes y la Cámara alta en el Senado. En Australia la diferencia es que no hay ninguna chance de que eso ocurra, porque acaban de tener elecciones, ganó un gobierno de ultraizquierda, ya que el Partido Verde controla el Senado, y no van a poder pasar legislación sin la bendición del Partido Verde, por más que el laborismo tenga mayoría propia en la Cámara Baja. Entonces no hay prácticamente ninguna alternativa de que le den una vuelta de manija a una política que es regresiva en materia de cambio climático, regresiva en materia energética, que provoca más inflación, más de la que debería haber, porque van a aumentar además de todo lo que le acabo de decir, el costo de la luz y la electricidad y del gas. Cambiamos de tema porque ya no los quiero dejar demasiado deprimidos, pero ahora lo que viene es más interesante. Como ustedes saben, se desarrolló en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, la Cumbre de las Américas, que tiene lugar cada 3 o 4 años. Una polémica se concentró en que no se invitó a los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, por obvias razones, porque no son regímenes democráticos, son regímenes fascistas opresivos, históricamente, de manera tal que no se los invitó. El presidente argentino, Alberto Fernández, en un papel lamentable para todos los argentinos, y yo tengo pasaporte argentino, y le digo, realmente me da vergüenza ajena que él sea presidente, en vez de tratar de limar asperezas, fue la voz de las dictaduras latinoamericanas en la Cumbre de las Américas. Realmente un papel lamentable, yo mejor no digo más nada. Pero lo que sale de todo esto es que Biden alertó que tenía información clasificada de que el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande, dice. Y la advertencia de Biden fue escuchada por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Alberto Fernández y todos los demás líderes latinoamericanos, inclusive Jair Bolsonaro y el pibe Gabriel Boric, que aunque parezca mentira, es el presidente de Chile. Biden, que ya había dicho antes de la invasión criminal de Rusia a Ucrania, que tenía información clasificada que anticipaba la jugada de Putin, todo el mundo, incluso quienes hablan, pensé que estaba equivocado, pero tenía razón. Biden ahora confía en los reportes de inteligencia que prepara todos los días su Consejo de Seguridad Nacional, y durante un almuerzo servido en Los Ángeles
compartió algunos de estos reportes secretos con los líderes que participaron en la Cumbre de las Américas. Y dijo, tengo información clasificada que no puedo contar, pero el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande. Las consecuencias son inimaginables. Ninguno de quienes está acá se puede imaginar la consecuencia de esta guerra, dijo el presidente de Estados Unidos. Y dijo, estamos en un mundo muy lastimado, tengo una mirada muy pesimista de Putin, yo lo conozco mucho, sé que no puedo esperar mucho de él, tengo pocas expectativas. Los quienes estaban allí lo escucharon en silencio y claramente después fue el comentario obligado en todas las delegaciones oficiales antes de dejar Los Ángeles. Y además sorprendió la decisión política de informar una hipótesis de conflicto que podría afectar a la humanidad. Putin ya utilizó armas químicas y bacteriológicas en Siria, tiene un arsenal nuclear muy importante y no descarta que use el hambre para causar un daño de consecuencias distópicas sobre los continentes más pobres del mundo, es decir, en África y en parte de América Latina. Si ustedes se ponen a pensar, desde el punto de vista histórico, ya Hitler y Stalin probaron la eficacia de la hambruna como un arma de guerra. En el contexto de la información clasificada, que parece que circuló durante este almuerzo, Biden ratificó que Estados Unidos distribuye billones de dólares en Asia para balancear a China y en Europa para contener a Rusia. Y a continuación reconoció que América Latina se queda fuera de los aportes financieros que se podrían hacer desde Washington a esta región. Dijo, esto hay que cambiarlo. América Latina no recibe fondos de Estados Unidos porque es su área de influencia y no necesita de esta perspectiva geopolítica un aporte constante de dólares para balancear enemigos regionales, pero distinto es el caso de Asia con China y de Europa con Rusia. La nueva perspectiva que planteó Biden fue respaldada por el jefe de gobierno de Canadá, que dijo, entiendo que Sudamérica mira al norte con desconfianza, porque solo miramos al sur en defensa de valores democráticos, pero no el desarrollo, dijo Trudeau, que no es el mejor primer ministro que ha tenido Canadá en su historia, era claro, ¿no? El presidente Biden y el canadiense van a participar del G7 y la posibilidad de tercera guerra mundial va a ser analizada en ese cónclave que va a tener lugar a fin de este mes de junio en Alemania. Allí también participará inexplicablemente, en mi opinión, Alberto Fernández, a quien fue invitado, que es el presidente argentino, claro, que propone un acuerdo regional para proveer alimentos y energía a todo el mundo. Discúlpeme, yo le dije que las noticias iban a ser interesantes, pero no lindas, ¿no? No le estaba vendiendo cualquier cosa. Es muy serio lo que está ocurriendo. Y además, Biden puede decir esto, pero el tema es que ¿dónde está el liderazgo para frenar todo esto? China cada vez es más poderosa. Xi Jinping tiene el control total del partido. Así que la situación, vuelvo a reiterarlo, no es halagüeña. Ahora, usted me dice, sí que yo no puedo arreglar el mundo, ¿qué puedo hacer? Bueno, este no es un momento para tener inversiones muy conservadoras. Todo el mundo dice, la bolsa ha bajado mucho, compremos bolsa. No lo veo, esto puede ponerse mucho peor antes de que mejore. A la larga va a mejorarla, claro. A menos que estallemos todos en una hecatombe nuclear, que obviamente no creo que ocurra, o no espero que ocurra. Pero es un momento para ser muy, pero muy, muy conservador. A veces más vale pájaro en mano que 10 volando, y yo creo que es el único consejo que les puedo dar en estas circunstancias. Es una pequeña pausa y continuamos. De las importantísimas elecciones que van a tener lugar en Colombia el próximo domingo 19 de junio, nos vamos a ocupar en nuestra próxima edición, que va a estar disponible a partir del miércoles jueves. Es una elección importantísima no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica, porque es una elección bisagra, es una elección entre un izquierdista, ultra izquierdista como Petro, y una figura muy poco conocida, que se sabe muy poco además de su agenda de gobierno, como Rodolfo Hernández. Estuvo Hernández en Miami hace unos días, concedió varias entrevistas, un hombre simpático, pero vamos a ver qué pasa. Eso, reitero, vamos a hacer un análisis más profundo de eso el próximo día jueves. Por ahora quiero contar lo que está pasando en Chile, donde el presidente Boric tiene un índice de popularidad que es el peor que tuvo cualquier presidente chileno en la historia a esta altura de su flamante mandato. Y esto es porque no solamente hay un problema económico muy serio,
sino porque el país está viviendo el peor momento en seguridad, o sea, en delincuencia, desde el retorno de la democracia. Y el tema se ha transformado en la principal preocupación entre los chilenos, ya que en los últimos 6 años las tasas de homicidio en Chile aumentaron un 70%. 70%. Hay sicariato, bandas de crimen organizados, portonazos o encerronas. Eso significa que cuando uno va con el auto a la casa, abre con el control remoto y hay 2 tipos agazapados que usted no puede ver y se meten con usted en su casa. Y Chile enfrenta la peor crisis de usuría en muchísimo tiempo. Es un escenario desconocido en Chile donde crece el temor de la gente. La violencia viene en aumento en Chile desde hace más de 10 años y aunque sus índices siguen por detrás de otros países latinoamericanos, en los últimos 2 años la delincuencia pasó a ser la principal preocupación de los chilenos, que han empezado a cambiar sus rutinas para evitar ser víctimas del creciente número de delitos violentos. Hablaba con amigos chilenos que me decían que ya no pueden ir a cargar combustible a la noche, porque les roban el auto, que la gente no puede parar a veces en los semáforos rojos a la noche porque tratan de abrir la puerta. Podemos pensar que Chile, dice el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que Chile está siendo un país donde el delito está generando un mayor daño de lo que hacía anteriormente. Reitero, en los últimos 6 años las tasas de asesinatos aumentaron un 70%, mientras que la percepción de daño provocado por el robo con violencia subió un 37%. En los delitos con mayor connotación social están los portonazos, que en la Argentina se conocen como entraderas, ¿no? Que son asaltos en los ingresos a casas o condominios, y en las encerronas, como llaman a los robos de autos en plena vía pública mediante intercepciones de delincuentes armados. El último estudio de la encuestadora Ipsos indicó que para el 52% de los chilenos la principal preocupación es la delincuencia, además de la presencia de mafias organizadas y el narcotráfico. Según la policía, las incautaciones de droga aumentaron un 150% en el año pasado solamente. En este escenario, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, lanzó una frase que levantó alarma. Dijo: Chile está viviendo el peor momento en delincuencia desde el retorno de la democracia en 1990. El tradicional barrio de Meix, que es un sector, no sé si lo conocen, pero es un sector comercial populoso ubicado en el centro de la ciudad de Santiago, ha sido el centro de operativos policiales en las últimas semanas en busca de desbaratar mafias que cobran por la ubicación de los comerciantes ambulantes que han ocupado las veredas. También hubo la muerte de una periodista que cubría las marchas por día del trabajo, le pegaron un balazo en el rostro a la cara. O sea que la situación es realmente lamentable. Y también los hechos despertaron la preocupación por el uso de armas en Chile, donde hay casi 800.000 armas registradas activas, según la Dirección General de Movilización Nacional. La policía, en tanto, informó que en los primeros 5 meses de este año incautó 515 armas ilegales, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado. Y que la muerte por disparos, o sea, por asesinatos con balas, se ha transformado en la principal causa de homicidios en Chile, porque hay mayor acceso de las personas que cometen delito a las armas ilegales. El presidente Gabriel Boric, qué increíble este tipo de llegado a la presidencia, yo no puedo creer, dedicó la semana pasada una buena parte de su informe a la Nación ante el Congreso del tema de la delincuencia y anunció una ley para limitar el acceso a las armas, pero que por supuesto no va a tener ningún tipo de resultado. No se arregla con leyes esto, ¿no? La violencia aumentó en Chile debido a la aparición de una serie de delitos importados como el sicariato, asaltos en motocicletas o el tráfico de migrantes. También suma la sensación de descontrol las constantes protestas sociales desde la revuelta de octubre del 2019, que terminaron con barricadas en la vía pública, ómnibus quemados y paradas de transporte público o negocios completamente destruidos todas las semanas. Bueno, todo eso que impuso la mal llamada izquierda chilena, protestándonos, ¿esta acuerdo pasó antes del COVID? Bueno, terminó en esto. Yo visité Chile innumerables veces. Jamás me sentí con problemas de seguridad allí. Mi última visita fue en el 2018 y nunca tuve problemas de seguridad, ni siquiera en los barrios altos como Condes o Apoquindo o Vitacura. Andaba tranquilo, hoy no lo haría. Y la gente lo que hace que vive allí, sale con los autos, va a los shopping malls donde hay seguridad y se vuelve a la casa. O sea, no quieren circular. Realmente una situación dramática.
Y yo creo que Boric no está a la altura de las circunstancias y los chilenos cometieron un gravísimo error en elegirlo, a pesar de que el candidato del otro lado también dejaba bastante que desear, pero que a la larga me parece que hubiera sido una mejor alternativa que lo que está ocurriendo hoy por hoy. Hacemos una pequeña pausa y le cuento de otra vergüenza que pasó Chile en el mundo. La FIFA desestimó, sin mayores problemas, la presentación que hizo la Federación Chilena de querer clasificarse al Mundial que va a jugar en Qatar a partir del 21 de noviembre próximo, por la puerta de atrás, solicitando que la selección ecuatoriana perdiera todos los puntos de la reciente clasificación mundialista, donde terminó cuarta y clasificada, por la supuesta mala inclusión de un jugador que se llama Eduardo Carleso, Carleso era el abogado, que se llamaba Castillo, Byron Castillo, después que ellos decían que este chico de 23 años estaba mal incluido, a pesar de que militaba en el Barcelona de Guayaquil y tenía pasaporte ecuatoriano. Y lo que llamó la atención de esta demanda de la Federación de Chile es que sostenía que en 8 partidos la selección de Ecuador había presentado una alineación indebida por supuesta falsificación de documentos, porque argumentó que Castillo en verdad no había nacido en Ecuador sino en Colombia. El tema es que es el siguiente: Castillo tenía pasaporte ecuatoriano. Si tenía pasaporte ecuatoriano, viajaba por todo el mundo con ese pasaporte. La FIFA nunca, por eso el papelón que hicieron los chilenos, realmente lo de los chilenos es lamentable, es una vergüenza nacional, deberían echarlos a todos la Federación de Chile. Porque si el tipo tenía, le voy a dar este ejemplo, póngale que usted tiene pasaporte australiano y viaja por todo el mundo por el pasaporte australiano, y después juega un partido para su selección, para Australia, y le dice no, usted estuvo mal incluido, pero en realidad usted no era australiano porque usted mintió cuando hizo la declaración de que era australiano en tal y cual cosa, por eso su ciudadanía es nula. O sea, ¿quién va a ser el ente responsable de investigar eso? ¿La FIFA o el gobierno australiano? Bueno, obviamente va a ser el gobierno australiano, no va a ser la FIFA. ¿Me entiende lo que le digo? No es tan difícil darse cuenta. Entonces, eso significa que para que la FIFA diera lugar al insólito pedido de los chilenos, tenía que pasar por encima del gobierno de Ecuador en el otorgamiento del documento nacional de identidad y el pasaporte ecuatoriano a esta persona, diciendo que Ecuador se había equivocado y que la FIFA y Chile tenían razón. Eso jamás iba a pasar. O sea, y lo insólito además es que Castillo no solamente había jugado varios partidos de la clasificatoria, sino que ninguna asociación de ningún otro país, que no sea Chile, haya reclamado por su presencia ni siquiera después del partido. Y después de que hay tanto en juego y que el jugador haya pasado por tantas aduanas, tantos controles de migración extranjeras y propias, sin que ni su Estado encontrara ninguna irregularidad, o sea, sin Ecuador encontrar ninguna irregularidad, ni los otros países que visitó. De manera, como escribe un gran amigo periodista, Sergio Levinsky, es un periodista de raza en la Argentina, además es un amigo personal mío, escribe un artículo publicado en un diario argentino, dice, de esta manera, o hubo una negligencia de todas las administraciones, o el jugador tuvo la extraordinaria habilidad de burlar a todas, o sencillamente sus documentos siempre estuvieron en regla, como todo parece indicar. O sea que Chile pasó un papelón y debe ser el único país del mundo que perdió la clasificación por un solo mundial 2 veces. Realmente, muchachos, los partidos se ganan en la cancha, no se ganan en los escritorios, y mucho menos con estas presentaciones ridículas. ¡Qué papelón! Dios mío. Dejémoslo así. A las 4 de la mañana del martes 14 de junio, hora de Sydney, a las 1 del mediodía en Perú y Australia se enfrentan para el partido a todo o nada de quién va a ocupar la última plaza o la penúltima plaza, porque al día siguiente juegan Costa Rica con Nueva Zelanda en el Mundial de Qatar. O sea, a las 1 del mediodía de Perú, 4 de la mañana de Australia, 6 de la mañana de Nueva Zelanda, juegan el lunes Perú-Australia y el martes Costa Rica-Nueva Zelanda. Obviamente, ambos países de habla hispana son claramente favoritos para clasificarse. Nueva Zelanda tiene un equipo flojísimo, semi-amateur, y también se puede decir lo mismo de Australia, que no son semi-amateur, pero es una de las peores generaciones que ha producido Australia en materia futbolística en mucho, mucho tiempo. Así que, por supuesto, fútbol es fútbol, nada puede garantizarse ni adelantarse,
pero esos son los dos partidos que quedan para jugarse. Reitero, a las 4 de la mañana del lunes y 4 de la mañana del martes, Perú, Australia y Costa Rica, Nueva Zelanda respectivamente. Reitero, 4 de la mañana en Australia, en Sydney, 6 de la mañana hora de Nueva Zelanda. Esos son los partidos. En Sudamérica es a la 1 de la tarde en Perú. Y usted fíjese una cosa, en un acto de populismo insólito, aparentemente el gobierno izquierdista de Carrillo ha decretado un asueto nacional para que la gente pueda ver el partido por televisión. Es un partido clasificatorio para el Mundial, es a la 1 del mediodía. La gente puede estar en cualquier lado y verlo igual. Va a haber televisores por todos lados. Todo el mundo tiene un teléfono, te puede conectarse para ver el partido. No es tan difícil. Pero esa es la diferencia entre el populismo y el gobierno. Y cuando los populistas gobiernan, la gente cree que está recibiendo cosas gratis y todo lo que le están haciendo es empobreciéndola. En la próxima edición, que hacemos 2 ediciones por semana, le vamos a contar qué pasó con esos partidos, por supuesto. Le deseamos suerte a Australia, le deseamos suerte a Nueva Zelanda, pero le deseamos suerte porque la van a precisar, porque futbolísticamente están por debajo de los otros dos. Vamos a ver qué pasa. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta la próxima.